Nunca pensé que una llamada telefónica pudiera cambiarme la vida. Ni siquiera fue una llamada extraña al principio. Sonó como cualquier otra. Un timbrazo normal, en una noche normal, en un turno que ya estaba deseando terminar. Si no hubiera contestado, si hubiera dejado que siguiera sonando unos segundos más, probablemente nunca habría sabido lo que había al otro lado de la línea. Y con el tiempo, entendí que habría sido mejor no saberlo. Trabajaba como operador nocturno en una pequeña central de telecomunicaciones. No era un trabajo importante ni emocionante. Turnos largos, luces frías, pantallas viejas y el sonido constante del aire acondicionado. Mi función era sencilla: supervisar líneas antiguas que, por ley, seguían activas aunque ya no se usaran. Muchas de ellas llevaban años sin registrar actividad. Algunas estaban asociadas a edificios derruidos, casas abandonadas o instalaciones cerradas hacía décadas. Eran líneas muertas, pero no se podían eliminar del sistema. Aquella noche todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Apenas había tráfico en las líneas activas y mis compañeros dormitaban en sus puestos. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando una alerta apareció en mi monitor. Una de esas líneas antiguas se había activado. No era común, pero tampoco imposible. Al principio pensé que se trataba de una interferencia, un fallo automático, pero cuando miré la ficha de la línea, sentí un escalofrío. La llamada provenía de una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Una vivienda unifamiliar registrada como deshabitada desde hacía más de 10 años. Nadie pagaba facturas allí, nadie la visitaba, nadie debía estar usando ese teléfono. Contesté. Al principio no escuché nada, solo silencio. Pensé que la llamada se había cortado, así que me disponía a colgar cuando percibí un sonido muy bajo, como un susurro lejano. Acerqué el auricular al oído y entonces distinguí una voz masculina, calmosa, controlada, demasiado clara para venir de tan lejos. Dijo mi nombre, no mi nombre completo, mi nombre de pila, pronunciado exactamente como lo hacía mi madre. Sentí un frío inmediato recorrerme la espalda. Pensé que alguien estaba gastándome una broma. Intenté responder, pero la voz siguió hablando, ignorándome por completo. Comenzó a describir cosas que solo yo podía ver. Mi escritorio, la taza de café a mi izquierda, el reloj analógico colgado detrás de mí. Incluso mencionó que la aguja de los segundos se había detenido por un instante. Colgué de inmediato. Mi supervisor se acercó, molesto por el movimiento brusco. Le conté lo sucedido esperando una risa nerviosa, alguna explicación lógica. No la hubo. Revisamos el registro de la llamada juntos. Su expresión cambió. La línea desde la que se había realizado la llamada no estaba conectada a la red principal. No podía marcar números externos. No podía recibir llamadas. Técnicamente, no podía hacer nada. Pensamos que ahí terminaría todo. Nos equivocamos. 20 minutos después, la misma línea volvió a activarse. Esta vez respondí con el altavoz encendido. Mi supervisor se quedó a mi lado. La voz volvió a hablar. No dijo mi nombre esta vez. Dijo algo peor. Dijo que llevaba horas esperando, que estaba sentado en una habitación oscura, que la casa no estaba tan vacía como todos creían. Describió el interior con una precisión imposible. El polvo en el suelo, el papel pintado despegándose, una escalera que crujía incluso sin que nadie la pisara. Mi supervisor colgó con manos temblorosas y ordenó que se cortara la línea. El sistema no respondió. Intentó desconectarla manualmente. Nada. La llamada seguía activa. La voz seguía ahí. Y entonces cambió de tono. Se volvió más cercana, más nítida, como si quien hablaba se estuviera acercando, no a la casa, sino a nosotros.
Llamaron a la policía. Mandaron una patrulla a la dirección. Nosotros seguimos escuchando. La voz narraba lo que los agentes iban encontrando antes de que lo comunicaran por radio. El porche roto. La puerta forzada. El olor a humedad. Cuando los agentes bajaron al sótano, la voz se detuvo durante unos segundos interminables. Luego dijo que ya no estaba solo. En ese momento, la llamada se cortó. La policía no encontró a nadie, solo un sótano vacío, una habitación sin ventanas y un teléfono negro antiguo, descolgado, cubierto de polvo. El cable estaba cortado, no estaba conectado a nada. Aún así, el auricular emitía un tono bajo, constante, como si la llamada nunca hubiera terminado. Pensé que aquello había sido un caso aislado, un fallo único. Pero con el paso de los meses empecé a investigar por mi cuenta. Descubrí que otras centrales del país habían registrado incidentes similares, siempre de madrugada, siempre desde líneas antiguas, siempre desde lugares abandonados, y siempre con un detalle común. La voz sabía exactamente quién estaba escuchando. Hablé con antiguos operadores. Algunos se negaron a contar nada. Otros me dijeron que habían dejado el trabajo después de escuchar voces describiendo sus propias casas. Uno me confesó que había recibido una llamada en su teléfono personal semanas después del incidente, desde un número que no existía. Nunca volví a trabajar en telecomunicaciones. A día de hoy, mi teléfono sigue sonando de madrugada de vez en cuando. Nunca contesto números desconocidos. Nunca. Pero hay noches en las que, antes de que deje de sonar, escucho algo. Un tono antiguo. Un zumbido bajo. Como si alguien al otro lado siguiera esperando. Paciente. Seguro de que, tarde o temprano, alguien volverá a descolgar.